cuando hablamos de cuidado y a propósito de los cuidados en general, tenemos que también pensar en nuestros adultos mayores. Y a veces lo decimos como retórica, ¿no? Hay que preocuparse de los adultos mayores, hay que atender a los adultos mayores, hay abandono a los adultos mayores, pero bueno, del dicho al hecho hay harto trecho y hemos recorrido un gran trecho. Hemos tenido 2 intentos de reforma al sistema de pensiones para aumentar las pensiones y darle dignidad a nuestras personas mayores. Esta es la tercera oportunidad. El proyecto ingresó en el primer año de gobierno y lleva meses sin poder avanzar porque no hemos tenido toda la disposición que esperábamos tener para avanzar en esta reforma. Ya hemos conocido durante estos meses las distintas propuestas, las distintas críticas y hemos acogido gran parte de eso en la reforma previsional del gobierno. Lo que estamos presentando, lo que vamos a presentar el día de mañana miércoles a través de indicaciones, es justamente una propuesta que recoge observaciones que ha hecho la oposición y distintos actores para poder encontrar un punto donde digamos ya, llegó la hora de responderle al país, de responderle a los adultos mayores y lograr subir las pensiones a los jubilados de ahora. Y darle también la certeza a los pensionados del futuro que van a tener mejores pensiones y no van a estar condenados a las pensiones de miseria que lamentablemente han estado condenados por décadas nuestros pensionados. Entonces, ¿cuál es la estrategia de gobierno? Después del plebiscito lo dijimos. Ya es momento de responder, es momento de las soluciones. Estamos cansados y cansadas de la pelea que no lleva a ninguna parte. No podemos seguir pretendiendo que una sola mirada de la sociedad o una sola mirada política se imponga al resto. Tenemos que lograr mínimos comunes. Y nosotros, al menos como gobierno, hemos dado un paso en esa dirección. La propuesta la explicaba la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que es el 1, 2 y 3, ¿no? Estamos hablando de que el 6% del aporte de las y los empleadores se distribuya de esa manera. 1% para financiar, por ejemplo, la sala cuna para padres y madres y con eso fomentar y permitir la generación de mayor empleo femenino, que hoy día se ve dificultado por el tema de la crianza y los cuidados. El otro 2% va a la cotización individual, es decir, a la capitalización individual como solicitó la oposición, que una parte tenía que ir al menos a esa capitalización, y el 3% al modelo de seguridad social, porque es lo único que nos permite financiar los años cotizados, o sea, calculando los años cotizados de los actuales pensionados, darle una pensión adicional para aumentarla. Menos de ese 3% no vamos a lograr subir las pensiones ahora, reconociendo su trayectoria y su esfuerzo. Entonces creemos que tenemos una propuesta que concita varias miradas y esperamos obviamente la apertura al diálogo y la disposición a generar acuerdos ya en el mismo Congreso respecto a esta reforma previsional, porque para más reuniones, para más fotos no estamos disponibles, queremos acciones y esas acciones se deben producir en el Congreso, que es el lugar donde se deciden estas leyes. Hola, ministra, ¿qué tal? Me quería sumar un poco a lo que estaba diciendo. ¿Cómo ve la disposición de la oposición en relación a las reformas? Y si ha visto que de cierta forma ellos han sido un poco intransigentes para los diálogos. Gracias. Yo no metería en el mismo saco a toda la oposición, sería irresponsable. Creo que hay varios parlamentarios y parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que han entendido la importancia de avanzar en soluciones. Ya estamos, yo creo que el tiempo del mero conflicto político, que no es conducente a nada, ya hay que dejarlo atrás. Tenemos una agenda en seguridad que es prioridad, tenemos una agenda en materia de crecimiento económico y empleo que también está siendo prioridad para el gobierno. Cualquier aporte y propuesta en esa línea podemos analizarla y es bienvenida. Pero en materia legislativa necesitamos los votos para avanzar. No basta con la gestión de gobierno. Y en eso necesitamos obviamente la disposición de todos y todas y no solo de algunos. Yo creo que varios van a estar disponibles a avanzar, pero puede que no sea suficiente si es que algunos siguen en la lógica de las trincheras. Y por eso el llamado a que aquel sector de la oposición que está en la trinchera, que quiere solo mantener una posición de nicho, ideológica y política, para ser oposición porque sí al Ejecutivo, la verdad es que necesitamos que den el paso hacia adelante para avanzar en las necesidades que tiene nuestro país y que requiere de la actuación de quienes estamos en la política institucional.
Perfecto. Ahora quería avanzar con el tema del ministro Montes. Eventualmente se va a presentar una acusación constitucional contra él. Quería preguntarle qué le parece esto, si el gobierno ya se está preparando también para, de cierta forma, defender eventualmente al ministro, y también preguntarle si el ministro Montes sea o no culpable, si se ha vuelto una carga pesada para el gobierno, una mochila pesada para el gobierno. No, la verdad es que nosotros estamos siempre disponibles y esa es nuestra tarea, enfrentar las distintas dificultades y desafíos que nos pone el camino por ser gobierno, ¿no? Y eso es parte de lo que significa gobernar, pero no puede ser una mochila pesada quien está cumpliendo intensamente la agenda comprometida del plan de emergencia habitacional. O sea, tenemos un ministerio que está dándolo todo, todos los días, para seguir entregando viviendas sociales. Lo decíamos el día de ayer, hemos logrado llegar por primera vez en la historia con viviendas sociales, o estamos iniciando el primer paso porque es la primera piedra, pero ya están los recursos y los proyectos para construir viviendas sociales por primera vez en Puerto Williams. O sea, ese tipo de cosas son hechos que demuestran que tenemos un ministerio a caballo con la entrega de vivienda social, y es lo que el presidente necesita de un ministro de vivienda. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las críticas, que a pesar de las amenazas de acusaciones constitucionales, sea capaz de mantenerse en pie y en terreno, entregándole viviendas sociales a los comités de allegado, a los comités de vivienda. Porque ahí está el principal objetivo. Y preparados siempre tenemos la confianza y la tranquilidad de que no hay argumentos jurídicos por una acusación constitucional, no hay argumentos políticos a esta altura ya tampoco por una acusación constitucional, y por cierto, aunque los parlamentarios tengan derecho a presentarla porque está en su facultad y es legítimo, nosotros tenemos la tranquilidad de que los argumentos están de nuestro lado. Ministra, muy buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile. Quería llevarla, antes de avanzar con la pregunta, algo que usted mencionó respecto de la reforma previsional. ¿Por qué decidieron destinar un punto de cotización extra a Sala Cuna y otros temas? ¿Por qué destinar esta cotización previsional a otros temas? ¿No debería financiarse esto con impuestos generales? Bueno, porque es parte de las propuestas que hemos venido recogiendo. Estos cambios no son unilaterales. Son fruto de extensos diálogos que hemos tenido durante meses con distintos actores de la oposición, del oficialismo, del mundo de los empleadores y empleadoras y también del mundo del trabajo. Hemos logrado recoger estos elementos y con eso vamos a ingresar las indicaciones. La verdad es que ya hay muchas sobre la mesa, entonces consideramos que es momento de tramitar, ¿ah? Y si hay diferencias y otras propuestas que se presentan en el trámite legislativo, ¿no? Pero ya pongamos manos a la obra, ¿no? Y no más diálogos por fuera o en mesa o en reuniones que han servido mucho para fotos, pero no para avanzar en lo concreto. Y la ciudadanía está cansada, sí, nosotros también. Creemos que es importante dar el paso hacia adelante. Entonces, esa propuesta tiene que ver con algunas de las propuestas que se fueron presentando para ver cómo distribuir de mejor manera esa cotización adicional que aporta el empleador. Ellos nunca la pusieron sobre la mesa, en esas mesas de... No sé quién dijo eso, tendría que saber, porque la oposición es diversa y se han hecho distintas propuestas. Ministra... Y una de esas tiene que ver con, obviamente, a garantizar mejores condiciones para las mujeres en materia de inserción laboral, porque hoy día tenemos el problema de que las pensiones primero tienen que poder generarse a propósito del trabajo, de la cotización, ¿no? Y con eso se reconoce los años trabajados, pero si las mujeres no tienen las posibilidades, más bien tienen dificultades de emplearse formalmente, porque son las que mayormente asumen las tareas de cuidado, particularmente los pequeños, en salas cuna, entonces es fundamental que esto tenga relación con la mirada de seguridad social y de previsión social, el incentivar o el fomentar la empleabilidad femenina. Ministra, y respecto también de la permanencia de Miguel Crispi como jefe de los asesores del presidente Gabriel Boric, ahora la crítica viene desde muy cerca. La senadora Bodanovich, presidenta también del Partido Socialista, dice que su permanencia es compleja, evidentemente dice que son personas que son constantemente criticadas, que cuesta hacer la labor, pero lo define como complejo, como un flanco quizás también innecesario para el gobierno, esos cargos de confianza, pero ¿se ha visto la posibilidad de que deje el cargo? Bueno, escuché la entrevista a la senadora Paulina Bodanovich, más que le tengo harta estima, presidenta más del Partido Socialista, la escuché completa y evidentemente ha sido una situación compleja, ¿no? Todos lo han visto, hemos tenido que salir a enfrentar en
prácticamente todos los días a las críticas o las preguntas sobre la función y la permanencia del jefe de asesores del segundo piso. Sin embargo, y agradeciéndole la preocupación, seguimos trabajando intensamente en las tareas de gobierno independientemente de aquello. ¿No se ve mal que sea una persona también tan cercana al caso Convenios también, que ha estado que ha dado un golpe muy fuerte al corazón de este gobierno, al Frente Amplio? ¿Mantenerlo es perjudicial más que a lo mejor que continúe? No, yo escuché la entrevista, la entiendo como una preocupación y le agradezco la preocupación, pero nuestro gobierno sigue avanzando firme y mirando hacia adelante, ¿no? Porque tenemos hartas tareas que enfrentar en lo inmediato.